Estimados estudiantes, buenos días. Bienvenidos a su clase de Derechos Humanos. En esta oportunidad, en seguimiento al sílabo y a la unidad 1 en particular, vamos a desarrollar la evolución de los derechos humanos. Vamos a partir desde la positivización, generalización, internacionalización y especificación, que es la manera más didáctica de poder nosotros revisar a los derechos humanos como teoría. Iniciemos pues por la positivización, ¿no? La positivización de los derechos humanos va a consistir pues en este ejercicio político de consagrarlos en razón pues de la necesidad de que sean respetados. ¿Y dónde los consagramos? A través pues de cuerpos jurídicos, a través de normas. Entonces, para que este proceso sea eficiente, lo que necesitamos es, en primer lugar, diseñar mecanismos protectores. En segundo lugar, desarrollar la posible autoridad en la que va a recaer su eficacia, ¿no? ¿Quién va a hacer cumplir esos derechos? En ese sentido, podemos decir que hay una doble forma de ver este proceso, en un sentido práctico y en un sentido teórico. Cuando hablamos del sentido teórico o del aspecto teórico, estamos hablando de cuál es el contenido de ese derecho, cuál es la sustancia de ese derecho. Cuando hablamos del aspecto práctico, vamos a hablar de lo que les estaba comentando, de cuáles son esos mecanismos, esas autoridades en las cuales va a recaer la eficacia o la necesaria eficacia de los derechos humanos, que ya se encuentran positivizados, ¿no? Ahora, cuando hablamos del contenido, la sustancia del derecho, vamos a hablar de dos sentidos en particular, un sentido sincrónico y un sentido diacrónico. ¿A qué nos referimos con el sincrónico? El estudiar los derechos como el resultado de observar la realidad social. Y la realidad social, por supuesto, en un momento histórico determinado. ¿Recuerdan cuando nosotros revisábamos un poco estos hitos para la lucha de los derechos humanos? Bien, entonces cuando hablamos de la teoría de los derechos humanos, justamente estamos observando esas realidades históricas para poder diseñar avances, mejoras continuas a futuro. Ahora, cuando hablamos de la teoría de los derechos humanos, positivizados bajo un sentido diacrónico, estamos viendo justamente cómo estas luchas a través del tiempo han hecho conseguir al ser humano nuevas posibilidades de autorrealización, ¿no? Entonces, a través del tiempo, lo que nosotros podemos hacer, sin duda alguna, es, en primer lugar, buscar que no se retroceda, justamente en la garantía de esos derechos que se han conseguido pues a través de luchas políticas, sociales, ¿no?, que han definido de alguna manera cuál es el esquema que hoy por hoy tenemos en el sistema internacional de protección. Entonces, no solamente vamos a ver a los derechos humanos en un año, ¿no?, como sería bajo el sentido sincrónico, ¿no? La realidad social dentro, pues imaginémonos en el periodo en el caso peruano, por ejemplo, el periodo de terrorismo. No, ¿no? Sino, a su vez, bajo un sentido diacrónico, vamos a ver pues el goce de los derechos humanos desde el reconocimiento al voto de la mujer, desde el reconocimiento al voto de los integrantes de los pueblos indígenas, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a ver finalmente que es importante teorizar los derechos humanos bajo estas dos formas. Ahora, ¿solamente es necesario hacer ese tipo de análisis? Pues no. También es necesario velar por un sentido práctico, porque de nada sirve pues teorizar sobre estos derechos, ya sea en un solo momento histórico o en una línea de acontecimientos, si es que no lo llevamos a la practicidad. Recuerden que en nuestro sílabo, por ejemplo, nosotros en la última unidad hablamos de las políticas públicas en materia de derechos humanos, o bueno, lo vamos a hacer. Y esto tiene que ver con justamente la necesidad
de brindarle protección real a esos derechos teorizados. Y esta protección real no solamente va en el plano jurisdiccional, ¿no?, sino también en el plano de gestión desde el Estado, en este caso, pues, las políticas públicas, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, sin duda alguna, el plano jurídico va a ser el inicial, el jurisdiccional, el no jurisdiccional, ¿no?, el convencional y el no convencional. Convencional, cuando hablamos, por ejemplo, de los que provienen de los tratados, ¿verdad?, que son finalmente nuestras obligaciones directas, y el no convencional, pues, el que se viene desarrollando en otro tipo de foros, como por ejemplo, pues, la Asamblea General de Naciones Unidas, la Asamblea General de la OEA, cuestiones que vamos a ver más adelante cuando hablemos profundamente del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Cuando hablamos de jurisdiccional, hablamos por los que tienen esta competencia, ¿no?, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando hablamos de una competencia no jurisdiccional, por ejemplo, en el ámbito internacional, hablamos de aquellos que no tienen la capacidad de dictar responsabilidad internacional, pero sí, pues, emitir recomendaciones. Y en ese caso nos encontramos con algunos de los comités de Naciones Unidas que vienen, pues, desde los mecanismos convencionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que viene del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, una de las reflexiones que a mí me gusta mucho citar en clase es la del profesor Francesco de Agustino, ¿no? Él dice lo siguiente: el derecho no debe nunca más dejarse identificar o reducir a la mera fuerza. Nunca más debe hacerse instrumento de la injusticia, de la opresión o, en síntesis, de la deshumanidad. Ningún ordenamiento jurídico debe nunca más erigir como su propia norma fundamental una pretensión de ver como extrañas las razones de la ética, sino que, por el contrario, debe asumir en su fundamento el reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Esto quiere, pues, decir de que es necesario asumir como el fundamento de la creación, por ejemplo, del Estado en sí mismo o del sistema internacional, la protección de nuestra dignidad. Nunca más debemos utilizar el derecho, como sucedió en épocas anteriores, para dañar, ¿no?, para negar libertades. Entonces, es importante que por ello a los derechos humanos lo entendamos a través de estos procesos que estamos viendo en clase, ¿no? Y claro, para ello, pues, es necesario, para tener un sentido de obligatoriedad, es necesario positivizar, ¿no? Ese es el enfoque, pues, del profesor de Agustino. Ahora, este el primer proceso que estamos desarrollando es el de positivización. El segundo es el de generalización. El proceso de generalización supone la extensión de la satisfacción de los derechos a sujetos y colectivos que antes no lo poseían. Entonces, no solamente vamos a identificar a un pequeño grupo como el que va a ser garantizado en sus derechos, sino vamos a hablar de grupos mucho más amplios, en el entendido, pues, de que estos grupos antes no lo poseían y necesitan hacerlo. Claro, esto tiene que ver, pues, con lo que nuevamente vimos en clase, ¿no?, el origen histórico de los derechos y cómo estos antes estaban relacionados con la burguesía, relacionados con una clase social determinada, y que justamente los derechos humanos les iba a ser garantizados solamente a esta clase, porque ellos luchaban por ello. En ese momento no podemos hablar de que existía una noción de universalidad de los derechos humanos. Entonces, vamos a entender que los derechos van a ser reconocidos íntegramente a sujetos que poseían algunas características económicas en particular, de género, en fin, ¿no? Porque aunque el proceso de positivización
en principio nos habla pues de una igualdad universal, en la práctica no se veía, por lo menos cuando hablamos de antecedentes históricos o hitos históricos del reconocimiento de los derechos humanos. En ese sentido, cuando hablamos de un proceso real de generalización, vamos a buscar compaginar la idea de igualdad formal, que muchas veces podría estar inclusive positivizada como tal, con la de universalidad real, ¿no? Y con ello entender que la satisfacción de los derechos humanos no van a depender de las características de estos grupos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una igualdad real, a través del proceso de generalización, vamos a entender que hay personas, colectivos, que no pueden ver garantizados sus derechos, ya sea por una ausencia de positivización o por una positivización que no les alcanza. ¿Mm? En ese sentido, pues, vamos a buscar que en la práctica estas personas, estos colectivos que no tienen de manera eficaz sus derechos, por las circunstancias que los rodean, como puede ser, por ejemplo, un pueblo indígena o un grupo de personas no contactadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a entender que bajo el proceso de generalización se va a buscar que se extienda la satisfacción de sus derechos, ¿no? Ahora, tenemos que ver también la contextualización de la idea de los derechos, ¿no? Porque finalmente no es lo mismo hablar de garantía del derecho a la integridad personal de personas que viven en un contexto en particular, ya sea político, social e incluso ambiental, que personas que no, ¿verdad? No es lo mismo eh, estar bajo un formato político democrático, ¿no? Que uno que no. Entonces, es necesario que entendamos la situación en particular también de los grupos eh, más desventajados para ver cómo esta idea de derecho eh, a garantizar a nivel universal pueda ser aplicable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es donde vamos a buscar el conectar la teoría con la práctica de los derechos. Y la práctica de los derechos justamente tiene que ver con estos contextos especiales, ¿no? Entonces, claro, hay dos ideas que siempre deben estar de manera pues permanente en este proceso. Y son pues el de universalidad y el de igualdad. ¿Mm? El supuesto del proceso de generalización es de que no todas las personas gozan de los mismos derechos, insisto, a pesar de que puedan estar positivizados. Y de hecho tiene que ver muchísimo, inclusive, con nuestra actual constitución. No es difícil de entender cómo hay personas que consideran pues que es mejor cambiar la constitución bajo una idea básica de que sus derechos no sienten que son garantizados. ¿Mm? Pero si nosotros leemos la constitución del 93, más allá de cómo nació, más allá de cómo se formó, que es una discusión aparte, que es relevante, por supuesto, pero es otra discusión, más allá de eso, es relevante pues ver que se cumplan en la práctica o que haya esa intención de cumplimiento por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, el proceso de generalización va a suponer que en la práctica se busque la igualdad, la universalidad, ¿no? Que estos derechos, por ejemplo, positivizados, imaginémonos en la Constitución, trasciendan a los grupos sin importar pues sus características, sin importar su condición social y además que estos puedan ser susceptibles de ser extendidos en el tiempo, llegando cada vez a más titulares, ¿no? Y mayor aplicabilidad. Entonces, vamos a necesitar necesariamente para poder hablar de esta extensión de una apertura democrática. Porque claro, una sociedad civil fuerte, una sociedad civil que esté permanentemente en contacto con el legislativo, con el ejecutivo, es relevante
porque promueve el impulso de la generalización. Por ejemplo, el hecho de que se estén debatiendo proyectos de ley y que desde la sociedad civil, a través pues, de una ONG o a través de iniciativas universitarias, académicas, se busque impulsar la aprobación de un proyecto de ley en particular, sin duda es una parte fundamental del proceso de generalización, porque estos grupos, llámese académicos, llámese de sociedad civil, estos grupos reconocen el valor del Estado de Derecho, reconocen que su voz vale, reconocen que es necesaria hacer eh, eco, ¿no? Es necesario hacer eco de sus necesidades a través del conducto oficial, que es el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Que sea un verdadero Parlamento representativo. De hecho, uno de los primeros momentos relevantes para ello es el voto. Votar por personas que tienen ideas claras sobre qué es lo que buscan al momento de postular al Congreso y qué es lo que buscan cumplir, ¿no? Esas son las cuestiones que uno tiene que meditar al momento de elegir a alguien. Eso tiene que ver con la apertura democrática, eso tiene que ver con generalizar finalmente el goce de los derechos humanos. Entonces, la ampliación democrática, por supuesto, supone considerar que no solamente un grupo académico debe ir al Congreso para dar sus puntos de vista, no solamente, ¿no? También supone pues que cualquier tipo de grupo con necesidades claras, ¿no? Que vivenciales, puedan solicitar un conducto de apoyo del Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta ampliación democrática es muy, muy relevante porque finalmente es la vía expansiva de derechos humanos. Hoy por hoy, no solamente las personas letradas pueden votar y tienen que ver con esta idea de la apertura democrática. Ahora, el proceso de generalización contiene, pues, lo que les comentaba como vía expansiva de derechos. No cabe decir que hoy en día el proceso pueda darse por concluido. Nunca podemos decir eso, ya que los derechos se encuentran dinamizados por nuestra historia. Muy probablemente nuestras necesidades de hoy no serán las mismas que nuestras necesidades de acá unos 50 años o 100 años, me refiero como especie. ¿No? De acá a 50 años, pues es muy probable que ya no esté. Pero 100 años, ¿no? Sin duda, pues va a haber cambios importantes. De hecho, solamente en los últimos 20 años ya han habido cambios trascendentales, ¿no? Inclusive el uso del Internet, nuestra comunicación, ¿no? Y claro, hoy por hoy, pues el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en pocas palabras, chicos, ¿qué es el proceso de generalización? Son las contribuciones que a lo largo de la historia de los derechos se han realizado para extender el disfrute de los derechos humanos a todos sus titulares potenciales, es decir, a la humanidad. A pesar de las dificultades que en los diferentes momentos se han dado para lograr la efectividad de los derechos humanos, la búsqueda de su cumplimiento, la búsqueda de su exigencia, eh, van a ser pues pretensiones morales justificadas, ¿no? Pretensiones morales que hay grupos que necesitan que sean vistas. Ahora, por supuesto, esto hace que el derecho siempre entre en tensión, ¿verdad? Porque si tenemos a personas cuyas necesidades cada vez van creciendo, van siendo mayores, sin duda alguna, pues vamos a encontrarnos ante estados que van a necesitar, pues, mayores enfoques económicos para justamente esta población vulnerable, de apoyo económico para esta población vulnerable, un mejor análisis desde la macroeconomía, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones que van a ser relevantes de revisar, ¿no? En definitiva, pues, el proceso de generalización es un intento de conectar el discurso de los derechos, la teoría, lo positivizado, hacia la realidad. Y esto va a ser a través de normas nuevas, va a ser a través de normas más específicas, por ejemplo, sobre la situación de las mujeres trabajadoras, ¿no? La situación de las personas con discapacidad,
¿no? Que ellas pues tengan también un goce de derechos que consideren sus particularidades. Y justamente ello pues se ve de alguna manera reflejado en el proceso de internacionalización de los derechos humanos. El llamado orden jurídico internacional, este sistema de normas con efectos frente a los demás estados. Una norma de derecho internacional es, al igual que cualquier otra norma que prescribe deberes, lo que el Estado debe cumplir. Entonces, estos deberes no se encuentran aislados y a discrecionalidad de cumplimiento por parte de los gobiernos, ¿no? Sino son cuestiones que se debe tener la búsqueda de cumplir a corto, mediano o largo plazo. Entonces, lo que se debe procurar es que en la comunidad de naciones, vivimos en una comunidad de naciones, se den un compartir de buenas prácticas e inclusive se busque pues que estados cuyos derechos de sus ciudadanos no sean cumplidos, pues estos sean reclamados, incluso vía denuncias individuales. Por supuesto, como les comenté en la clase pasada, muchas veces pues estas denuncias no tienen un efecto vinculante que nosotros pues requeriríamos para que el Estado tenga un mayor sentido de la obligación de cumplirlas, ¿no? Sin embargo, teniendo en cuenta que desde el sistema universal se busca el diálogo como objetivo permanente, ¿no? Sí es relevante, por supuesto, de que se hagan recomendaciones, ¿no? En relación a la necesidad de goce de derechos por algún grupo en particular o inclusive individuos. En ese sentido, pues, vamos a encontrar en el proceso de internacionalización algunos problemas. Por ejemplo, el primero va a ser el de la obligatoriedad de las normas que los constituyen. Y lo acabo de comentar, ¿verdad? El hecho de que no tenemos un policía mundial, no tenemos un poder judicial de la comunidad internacional. En todo caso, pues, quien podría fungir un poco con esas características sería el Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad, creo yo, no tiene, por lo menos en sus miembros permanentes, mucha capacidad moral para poder señalar qué normas se están incumpliendo por algún Estado en particular, porque estos miembros están involucrados en guerras hoy vigentes. En ese sentido, pues, vamos a encontrarnos ante esta precariedad. Muy bien. Ahora, en teoría todos los estados son iguales, ¿verdad? Son igual de soberanos. El problema está, pues, en la aplicación del derecho internacional y el castigo efectivo a los estados, pues entran en consideración algunas cuestiones que no son necesariamente jurídicas, como es el caso de China, ¿no? China es un país que lamentablemente, pues, se ha dado muestras de violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos laborales, violación a la libertad de expresión, violación a la libertad de asociación, ¿no? Sin embargo, pues no hay, más allá del propio organismo de Naciones Unidas, a nivel pues estatal, bilateral, ya sea Perú, ya sea cualquier país sudamericano, incluso europeo, no hay un mayor impulso de la búsqueda de que esta situación cambie en ese país, ¿no? En China. Y esto se debe, pues, al auge de su poder económico. Muy bien, sin embargo, a pesar de las serias limitaciones o problemas que tiene este proceso de internacionalización, pues sin duda es relevante y es la herramienta hoy por hoy más adecuada para hablar de una comunidad internacional que busque una conciencia general sobre el goce de derechos. Bien. Y el proceso de especificación. El proceso de especificación tiene que ver directamente con el proceso de internacionalización. ¿Por qué? Y este lo trata muy bien el jurista Bobbio, ¿no? Lo trata bastante bien, ¿no? Porque él considera de que en la determinación de los derechos y quiénes van a ser sus titulares, ¿no? Se debe tener en cuenta consideraciones
históricas, culturales, individuales de los propios sujetos. Entonces, no podemos hablar, según Bobbio, desde el derecho internacional de la persona humana como si todos fuésemos o viviésemos los derechos de igual manera. Entonces, si bien inicialmente el consenso histórico sobre derechos humanos se construyó sobre la existencia de un titular genérico, de un titular abstracto, ello sin duda pues hacía que ciertos grupos no se vean identificados, haya desigualdades y que no se trate de manera igual a los que se encuentran en situaciones diferentes. Y esto se fue viendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Los primeros tratados que se aprobaron fue el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, buscando tratar a todos por igual, el Tratado Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de igual manera. Sin embargo, con el tiempo, se fue hablando de algunos grupos en especial vulnerabilidad. Entonces ya no solamente hablamos en teoría pues de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales, sino hablamos, por ejemplo, de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos de los niños, de los derechos de los trabajadores migrantes, de los derechos de las personas con discapacidad, las mujeres, perdón, en la lucha contra la violencia de género, etcétera. Entonces vamos a ver la necesidad de crear ordenamientos particulares desde el derecho internacional para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad. Porque claro, no es lo mismo hablar de una persona, sin identificar el sexo, por supuesto, por ahora, de una persona de 40 años que de un niño. Un niño tiene necesidades particulares por su edad, por su nivel de desarrollo emocional, intelectual. Entonces vamos a tener necesidades distintas. No es lo mismo proteger la integridad personal de un niño menor de 7 años, 5 años, que proteger pues la integridad de un adulto. Como también no es lo mismo la protección de un adulto de 40 años que de una mujer de 40 años, en particular, ¿no? Una mujer adulta de 40 años. Y claro, acá vienen ya más cuestiones, ¿no? No es lo mismo pues de hablar de una mujer de 40 años sin ningún problema físico que una mujer de 40 años en situación o con discapacidad, en situación de discapacidad o con discapacidad. Entonces, vamos a ver pues necesidades muy particulares según las características de estos grupos que necesitan también que tengan niveles de especificación dentro de las normas internacionales, en este caso, por ejemplo, los tratados. Es ahí donde nosotros vamos a entrar a hablar de la técnica de equiparación. ¿En qué consiste la técnica de equiparación? Consiste pues básicamente en considerar que aquellos grupos de individuos que aún siendo titulares de los derechos propios del hombre abstracto y disfrutan plenamente de tales derechos, no se encuentran efectivamente protegidos, debido pues a las circunstancias que viven. Pueden ser de diversa índole. Entonces, de esa forma, se pretende que por medio de la adjudicación de nuevos derechos específicos, estos grupos de personas se encuentren igualmente protegidos de una forma equiparable. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los derechos civiles y políticos, hablamos del derecho a la libertad de circulación. Ok, ¿y qué pasa con la persona con discapacidad? Es ahí donde aplicamos la técnica de equiparación. Las personas con discapacidad, particularmente discapacidad motora, no van a poder disfrutar de su libertad de circulación de igual manera a una persona que no tiene esta característica o esta condición. En ese sentido, por ejemplo, en un tratado, hablemos desde el lenguaje del derecho internacional, en el tratado de las personas con discapacidad o de protección de personas con discapacidad, se va a señalar específicamente pues, que el Estado debe de tener las herramientas necesarias para hacer que personas con discapacidad puedan circular libremente sin mayor complicación o problema, ¿no? Porque claro, se entiende pues de que el Estado debe brindar las herramientas necesarias para que ello se dé. Que estas personas con discapacidad, con esta condición específica, no haga
que no sea posible el goce del derecho a la libertad de circulación. Entonces, la idea de diferenciar a una persona cualquiera que no tenga esta condición o una que sí la tiene, es darle un trato diferente por el derecho, ya que se considera que están en una situación inferior a cualquier persona, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver por las características sociales, ¿no? Las características del diseño del mundo, ¿no? El mundo no está diseñado, por lo menos, bueno, yo sé que cada vez se busca que ello suceda más, pero hasta la fecha pues vemos un mundo que no está diseñado para las personas con discapacidad, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen pues discapacidades múltiples. Por ejemplo, esto lo hemos visto en el caso de la pandemia. En la pandemia todos hemos visto vulnerados muchos de nuestros derechos, pero sin duda aquellos que viven en zonas más alejadas de la capital, en zonas rurales, aquellos con alguna condición específica, mental, física, motora, sin duda, pues han tenido un sufrimiento mayor, ¿no? Entonces, al tener condiciones particulares, pues la idea de diferenciarles, darle un trato diferente, es relevante. Es relevante porque nos ayuda a identificarnos plenamente. Va inclusive unida a esta idea de universalidad de derechos. Es un sentido más potente que ello. Ahora, por supuesto, no todos tenemos las mismas características, condiciones físicas, socioeconómicas, culturales para desarrollarnos libremente. Ello genera pues la aparición de una serie de pretensiones morales a favor de estos grupos de personas cuya cobertura puede o no ser realizada desde el derecho, en función por supuesto, decisiones políticas. El hecho de que a mujeres, por ejemplo, eso lo conversábamos la clase pasada, no recuerdo muy bien si con derechos humanos o sistema interamericano, pero conversábamos pues de que se les dé unos derechos laborales a las mujeres en particular que tienen que ver con el cuidado de su salud sexual y reproductiva, que tienen que ver con su maternidad, ¿no? Son cuestiones pues que realmente van a buscar ser garantizadas a las mujeres a través de estas leyes, leyes que sin duda han tenido impulsos políticos. ¿Gracias a qué? Gracias a los congresistas que se eligen o también, por supuesto, gracias a la sociedad civil activa para que el Parlamento pues proceda a diseñar este tipo de normas, ¿no? Entonces, esta técnica de equiparación, es decir, considerar a este grupo de individuos como titulares de derechos a partir de nuevos derechos, de la creación de nuevos derechos para una igualdad en la práctica, una igualdad real, es importante, ¿no? Y esto lo vemos pues como dentro del proceso de especificación. Ejemplos. Ya les iba mencionando hace un rato alguno de ellos, ¿no? La Convención sobre Derechos del Niño. Esta convención fue adoptada en 1989, que incluso es el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre, y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Es decir, el propio tratado estableció que era la fecha, ¿no? O era el método que iba a efectivizarse para su entrada en vigor. ¿Y cuál tipo de método utilizan los tratados? Muchas veces, pues, en los propios tratados se señala un número de estados que hayan ratificado para que estos entren en vigor, ¿no? Entonces, en el caso, pues, de la Convención sobre los Derechos del Niño, entró en vigor un año después. Esto nos muestra de que es de los instrumentos más populares o con mayor número de ratificación. El único, por ejemplo, estado que no ha ratificado la Convención sobre Derechos del Niño es Estados Unidos. Y bueno, esto tiene que ver, pues, con esta particularidad de Estados Unidos en su tratamiento al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? No se quiere ver obligado, bueno, tiene que ver también con su parlamento, sin duda, pero bueno, en la práctica,
no se quieren ver pues obligados al cumplimiento de estas obligaciones o cumplimiento de estos instrumentos, ¿no? Estas obligaciones internacionales, por lo menos que provienen de la Convención de Derechos del Niño. Y eso pues nos habla un poco críticamente de la posición política sobre derechos que tiene un país tan relevante y tan eh, controversial a nivel geopolítico, ¿no? Como es Estados Unidos. Ahora, ¿qué busca la Convención sobre los Derechos del Niño? Busca que se tome en consideración las realidades culturales, sociales, económicas, políticas de los estados, de forma que cada estado pueda determinar medidas de implementación que sean compatibles con su propio contexto para la garantía de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los principales eh, derechos que vamos a encontrar como protegidos para los niños, el de la vida, el del nombre, la nacionalidad, a no ser separado de sus padres, ¿no? Eso señala directamente la Convención de Derechos del Niño, de que no deben ser separados de sus padres, salvo que alguna autoridad competente lo determine en función del bienestar del niño, a la reunión familiar, a la protección contra daños mentales, físicos, a la protección en casos de discapacidad, a una educación primaria gratuita y obligatoria, eh, a, la, a la pena, a que no sea considerada la pena de muerte a aquellos que cometieron el crimen antes de los 18 años, por ejemplo. Y claro, también está el artículo que señala que ningún niño menor de 15 años debe participar en un conflicto armado. Ahora ustedes me dirán, doctora, ¿por qué entonces, si la convención califica como niños a personas hasta de 18 años, ¿por qué hace esta diferencia con personas involucradas en conflictos armados? Bueno, esto tiene que ver sin duda, chicos, con las negociaciones de esos instrumentos. Y como ustedes imaginarán, una de las cuestiones pues más controversiales van a suscitarse a partir de la posibilidad de tener o no tener adolescentes dentro de las Fuerzas Armadas estatales, por ejemplo, ¿no? Que es finalmente lo que los estados buscan, tener cada vez más gente para la protección de su soberanía, de su integridad territorial, en fin, ¿no? Entonces, fíjense de que al final en las negociaciones decidieron hacer esta diferencia, ¿no? Entre la convención que es aplicable hasta personas de 18 años, con que pueden participar en las hostilidades hasta los 15 años, ¿no? Interesante, ¿verdad? Interesante porque nos muestra pues que finalmente estos instrumentos, si bien son un conjunto de ideales que los estados pretenden cumplir, también los propios estados entienden de que hay cuestiones que no van a poder cumplir, como es el caso de encontrarse en una situación de conmoción como es la guerra. ¿Mm? Y claro, eso significa pues bajar el estándar de protección. Ahora, todos los estados han estado eh, realmente convencidos de que 15 años es el límite. ¿Algunos pensaron en los 18 años? Sí. Es por eso que la convención tiene un protocolo adicional. Es decir, de la convención, que es un tratado, un grupo de países pues decidió que en el marco de Naciones Unidas se cree otro tratado. Entonces, por ejemplo, imaginémonos un estado, el estado peruano. ¿El estado peruano ha ratificado la Convención de Derechos del Niño? Sí, ¿verdad? ¿Ha ratificado el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados? Sí. ¿Mm? ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestra que finalmente los estados son los que se deciden hasta dónde obligarse. Y el Estado peruano, por ejemplo, ha decidido obligarse también en el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados. ¿Y cuál es la diferencia más importante? Es
que en este protocolo no toman como límite los 15 años, sino 18 años. Ese es un límite muy, muy relevante, ya que nos muestra que los estados también pueden buscar mejores garantías hacia sus ciudadanos, ¿no? Seguramente, pues, aquellos estados que se encuentran históricamente más involucrados en conflictos armados son los que menos han buscado obligarse a través de este protocolo relativo. Pero existe, ¿no? Este protocolo relativo existe y el Estado peruano, por ejemplo, es parte de él, ¿no? Y en este protocolo relativo pues se habla un poco más del nivel de participación pues, que pueden tener los niños, que no deben tener los niños en los conflictos armados. Bien, ahora, hay otro protocolo igual de relevante, que es el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Si bien, por ejemplo, el protocolo relativo a la participación de niños en conflictos armados y este protocolo en contra pues, de la pornografía infantil, ambos entraron en vigor en el 2002 y fueron adoptados en el 2000, ambos en las mismas fechas, ambos han tenido pues diferente nivel de apogeo entre los estados y siendo más exactos, diferente nivel de ratificación. Por supuesto, la prostitución infantil, la venta de niños, la pornografía, es un problema álgido y difícil, ¿no? Por lo crudo que resulta en el mundo. Y claro, este protocolo busca asegurar que los estados, como mínimo, penalicen estos actos. Claro, si bien, por ejemplo, los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño dicen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos, este protocolo sirve de complemento a esa convención. ¿Por qué? Porque les exige a los estados ponerle fin al trabajo forzado, adoptar medidas para que ello se dé, ¿no? También ponerle fin a adopciones ilegales, ponerle fin a donación de órganos que provengan de niños. Bajo este protocolo se debe penalizar quien ejecute dichas actividades, pero también quien acepte los beneficios de dichas actividades, ¿no? Según este protocolo, los estados tienen la obligación de que los niños y niñas reciban apoyo médico, psicológico, logístico e incluso financiero que contribuyan a su rehabilitación y reintegración de víctimas de algunos de estos miserables actos, ¿no? El texto hace también hincapié en el valor de la cooperación internacional. Dice que es muy importante para combatir estas actividades. Y por supuesto, ¿no? Porque se hacen de forma transnacional en su mayoría. Ya lo hemos visto también con el caso Epstein. Entonces, es relevante. Es relevante que un instrumento de este tipo exista porque justamente nos habla de una problemática en particular que es un flagelo para los niños. Ambos protocolos, por supuesto, han sido ratificados por el Estado peruano. ¿Cuáles son los principios generales que provienen de esta convención? El de no discriminación, que está en el artículo 2. En él, pues, los estados partes se comprometen a respetar los derechos enunciados en la convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen étnico, posición económica, etc. Interés superior del niño. Ese es un principio que seguramente ustedes revisan en sus clases, si es que se han matriculado, creo que es selectivo, de derechos de niños y adolescentes. Bueno, este principio señala que las instituciones públicas, privadas, los tribunales, las autoridades administrativas inclusive, deben tomar como objetivo de todas sus medidas el interés superior del niño. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su observación general 14, esta es del 2013 me parece, señala que este interés puede variar,
y puede variar según el caso que se trate. Su definición debe verse por los jueces, por las autoridades educativas, por ejemplo, caso por caso, y ponerlo en práctica de manera correcta, teniendo en cuenta, por supuesto, las disposiciones de la Convención. Por consiguiente, el concepto de interés superior del niño no es un concepto duro, es un concepto flexible, es un concepto adaptable a las necesidades personales y circunstanciales de cada niño. Ello implica, pues, de que todos los tribunales estén obligados a aclarar cuando hay niños de por medio cuál es ese interés que van a proteger en sus sentencias. Bien, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo que está en el artículo 6. Bueno, los estados deben, o bueno, a través de la ratificación de este instrumento, reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y garantizan o deben buscar garantizar en la máxima medida la supervivencia y el desarrollo del niño. ¿Y qué es desarrollo? Bueno, para el Comité de Derechos del Niño, el término desarrollo debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, físico, emocional, mental, social, cultural. Otro principio interesante es el de la formación del juicio del niño en el artículo 12. Acá pues se señala que el niño tiene derecho a expresar sus opiniones libremente en todos los asuntos que le afecten, por supuesto. Y claro, estas deben ser tomadas en cuenta en función a su edad, en función a la madurez que se muestre. Por eso cuando en juicio se habla pues de la tenencia de los niños, debe ser tratada de manera muy empática, ¿no? Y sobre todo muy técnica, porque no es lo mismo pues hablar con un niño de 6 años que con un joven o un adolescente de 15 años, 14 años, tienen necesidades distintas, tienen un nivel de madurez distinto o inclusive producto de su propio contexto familiar, educativo, pueden tener algunas limitaciones. En ese sentido, pues, la participación de los psicólogos, y no solamente de una persona conocedora de derecho, es relevante. Y es relevante que como abogados, por ejemplo, siempre lo solicitemos, ya que ello no solamente es parte de nuestro Código del Niño y Adolescente, nuestra ley interna, sino también de las obligaciones internacionales que tenemos en relación a los niños. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esta clase. En la siguiente ya desarrollaremos las diapositivas faltantes de este bloque. Muchas gracias. Nos vemos.